Hola Jonathan. Eh, Hola, bueno, más que nada. bueno, primero, gracias por ayudarme a hacer este trabajo. Y bueno, vamos a ver el texto que me mandaste del cuento. Y primero, preséntate, di cómo te llamas, de dónde eres y cuánto tiempo llevas estudiando español. Pues mi nombre es Jonathan, yo soy alemán y yo vivo en Berlín, la capital de Alemania, y yo empecé a aprender español en el año 2011. Vale. Y me comentabas que sobre todo has practicado el español de forma oral y no tanto escrito, ¿no? Porque has vivido en España un tiempo, ¿no? Verdad, yo hice un intercambio y al principio yo iba a colegios aprendiendo español en un nivel como A1, A2, pero después solo lo aprendía con mi oído y no la gramática, por ejemplo. Vale. Y me dijiste que te costaba un poco escribir, te costaba más escribir más que hablar, porque hablar hablas muy bien. Sí, Vale, es porque siempre hablo y nunca escribo. vale. No hay problema. Bueno, el cuento que me enviaste, ¿me puede decir cómo se llama? El cuento se llama Rumpelstiltskin, ¿Y por qué lo has elegido? porque mi madre siempre me lo leía a mí y mi hermana cuando éramos niños. Vale. ¿Y sabes si tiene una traducción en español? Creo que no tiene una traducción porque ni en alemán tiene mucho sentido, es un nombre individual, creo. Sí, muchas veces, bueno, evidentemente este cuento yo lo he buscado y sí existe en español, se llama El enano saltarín, pero no tiene nada que ver con el nombre original. Es un cuento de los hermanos Grimm, ¿no? ¿Conocen más cuentos de los hermanos Grimm? Sí, yo conozco más como Rotkäppchen, Por ejemplo, ¿sabes cómo se Aschenputtel, llama Rotkäppchen en español? no sé, algo con rojo. Se llama Caperucita Roja. No sé Mm, si te ha pasado también al hablar de cuentos, al hablar de películas en español, que como no sabemos los títulos en español, pues nos cuesta un poco, ¿no? Entonces, yo he creado una batería de actividades, como sabes, para mi trabajo y te las pasaré al final y he incluido los títulos de varios cuentos populares. Por ejemplo, Rotkäppchen es Caperucita Roja, y, y bueno, creo que es muy interesante conocer el nombre que se le da en distintos idiomas. A veces se traduce literalmente y a veces se inventan un nombre. Bueno, eh, ¿has recibido la corrección que te envié? sí, yo lo tengo aquí. Vale, pues bueno, como puedes ver, he señalado en marrón los errores que tienen que ver con que tú has hecho una traducción literal de alemán o errores que tienen que ver con la transferencia de tu lengua materna o de una segunda lengua, porque también hay errores que veo una influencia del inglés, porque tiene un nivel alto de inglés, ¿no? De inglés, sí, yo estudié inglés. Sí, en la universidad, profesor de inglés. Exacto. Bueno, luego también el mayor error, los dos mayores errores tienen que ver con la gramática. Y bueno, simplemente es que tiene que practicar más escribir textos. Un error tiene que ver con la confusión de tiempos verbales, sobre todo el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos mentía, en vez mentía frente a mintió, ¿vale? Mm, Yo he observado que tú lo utilizas mm, sin ninguna regla, aleatoriamente. Tú sabes que existen esos dos tipos de tiempos Sí. verbales, pero no sabes la regla y simplemente una vez se usa uno y otro otro. Y bueno, después te he incluido una tabla en la que te explico en general para qué se usa, pero bueno, te mandaré las actividades cuando las tengas listas para mi trabajo, ya lo sabes.
Luego, el tercer error que está marcado en azul es el empleo del uso indirecto. ¿Sabes lo que es el estilo indirecto? Sí, del inglés, sí, sí lo sé, del alemán. Sí. Por ejemplo, aquí en esta frase, él le preguntó, ¿por qué estás llorando, niñita? Em, Ese estilo directo y al pasarlo al estilo indirecto, los verbos cambian. ¿Tú qué has hecho? ¿Qué forma verbal has utilizado siempre? El estilo directo. No, cuando has utilizado el estilo indirecto, ¿qué forma verbal has utilizado? Ah, el subjuntivo, Sí, ¿no? siempre has utilizado el subjuntivo. Y no sé por qué, porque no se utiliza siempre el subjuntivo. Simplemente el tiempo cambia. Es un poco parecido a lo que pasa con inglés, ¿vale? Perdón, te he incluido una tabla en la que pone cómo es el verbo en estilo directo y cómo cambia a estilo indirecto. Te lo mostraré ahora después. Ujú. Tú lo has escrito todo utilizando el subjuntivo. Yo creo que te ha confundido eh, el uso del subjuntivo con el que en la frase relativa y ha hecho una mezcla de esas dos reglas y no sé por qué siempre ha utilizado el subjuntivo. Por ejemplo, em, le enseñó un cuarto lleno de paja y le dijo que tenga un día para convertir en oro toda la paja. Si no lo completaba, ella se va a morir. La joven le contestó que tenga que convertir en oro toda esa paja. Utiliza el subjuntivo casi siempre. Sí, Y bueno, ya te he dicho que la regla es similar a lo que hacemos en inglés. O sea que simplemente tendrías que mirar la tabla, mirártela y hacer algún ejercicio. Luego también, como ves en verde, he visto que algunas palabras las he escrito con doble R cuando se escriben con una R y creo que es porque confunden la R vibrante múltiple con la R vibrante simple. Por ejemplo, la palabra raro, la primera R es vibrante múltiple, raro, mientras que la segunda R es vibrante simple. Eso lo ha reflejado, eso que a ti te cuesta diferenciarlo en español, lo ha reflejado aquí de forma escrita y, por ejemplo, ha repetido la palabra horro cuando quería decir oro repetidas veces y también la palabra tarrea cuando en español se dice tarea. Bueno, y la verdad es que eres de los pocos alemanes que sabe pronunciar la palabra R. La mayoría de alemanes con los que yo he hablado siempre dicen, por ejemplo, gago o ahoga o ujú. tú sabes pronunciarlo, pero te cuesta un poco diferenciar la vibrante simple de la vibrante múltiple. Y bueno, simplemente creo que con lectura eso lo puedes remediar, porque mediante la lectura eso se ve mucho también. Básicamente los errores que te he comentado son los que has cometido en el cuento. Lo- lo- se ve mucho color, pero es el mismo tipo de error una y otra vez. Luego has tenido alguna falta de ortografía, sobre todo tilde, pero bueno, es mirarte la regla de acentuación y bueno, hablantes de español también cometen mucha falta de ortografía, sinceramente. Y luego uso de preposiciones, algunas, por ejemplo, siempre has dicho, el día siguiente su hija empezó a trabajar con el rey, sería al día siguiente, ¿vale? Ujú, ujú. Luego, como ves, he subrayado algunas frases. ¿Sabes lo que significa subrayar? To underline. Sí, muy bien. Y esa frase la he subrayado porque esa frase o esa expresión que ha utilizado ahí está muy bien. Entonces también para resaltar los aspectos positivos de tu escrito, que tiene mucho.
Y bueno, básicamente esos son todos. Quiero que luego le eche un vistazo. Cuando acabe mis actividades te las pasaré. Y la última actividad es reescribir el cuento con todas las correcciones que yo te he hecho. O sea, como has podido observar, te he mostrado dónde está el error y qué tipo de error es. Te, te he mandado unas tablas de las reglas y lo que yo pretendo es que tú lo reescribas. No te he dado la solución ya, ¿vale? Vale. Bueno, respecto a que he puesto principales errores, mal uso del estilo indirecto. Aquí te he añadido la tabla de la que hablábamos, ¿vale? Por ejemplo, cuando el Sí, estilo directo usamos en español presente, cuando pasa a estilo indirecto se utiliza el pretérito imperfecto, ¿vale? Eso luego ya lo vas mirando. él preguntó por qué estaba triste. ¿Por qué estás triste, niñita? Exactamente. Él preguntó por qué estaba triste. Muy bien. El imperfecto, vale. Sí. Los verbos los dominas, ¿no? O sea, sabes los nombres. Imperfecto, Sí, indefinido. Sí, eso sí. sí. Luego, el error de uso aleatorio del pretérito indefinido. Bueno, aquí te he puesto los dos usos generales al escribir un cuento. Es que utilizamos el pretérito indefinido para Ujú. referirnos a acciones que hacen avanzar la historia. Luego, esto tiene diferentes usos, ¿vale? Que te lo he puesto aquí. Y el pretérito imperfecto describen una escena que está parada en el tiempo, para describir personas, lugares, cosas, para hablar de circunstancias en las que se produjo una acción en el pasado, ¿vale? Eso a rasgos generales. Luego te pasaré también las actividades que he preparado. Y respecto a la confusión de la R simple y la R múltiple, te he puesto un link muy interesante que te dice dónde colocar la lengua para pronunciar estos dos sonidos. Ah, Pero eso, sí. eso tú ya lo sabes hacer y simplemente es para que veas la diferencia entre la vibración simple, que es una vez, y la múltiple, que es dos o más veces. Te la Ujú. enseño aquí, ¿vale? Ves, por ejemplo, aquí marco la R, por llamarla así. Sí. Ahora la oído y si marco la doble R, es el mismo. Sí, es más de una vez. Bueno, eso creo que lo domino. Vuelvo a las correcciones. Luego he visto que tienes desconocimiento de las expresiones típicas de cuentos, que las has traducido directamente del alemán, como lo de "es war einmal", estaba una vez, que nosotros decimos érase una vez, y lo de Ujú. wenn sie, como es, wenn sie immer noch Wenn leben. sie, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Y si no Exactamente. están muertos, siguen viviendo hoy. Nosotros utilizamos "y vivieron felices y comieron perdices" y "colorín colorado, este cuento se ha acabado", o muchas Sí. más que también te pasaré. Luego también he detectado que utilizas siempre los mismos marcadores temporales y que quizás no conoces otras fórmulas. Por ejemplo, siempre dices después, después. Tú puedes utilizar durante, mientras tanto, entonces, finalmente, al cabo de un tiempo. Eh, con todo esto que tú me has facilitado, y te doy las gracias otra vez por ayudarme, con, Por supuesto. he creado unas actividades y cuando las acabe te las enviaré. Vale. Y la última actividad es sobre reescribir un cuento utilizando una aplicación online muy interesante. Y como tú también eres profesor de inglés, también lo puedes utilizar en inglés. Y bueno, solo darte las gracias, Jonathan, decirte que en general tu nivel a la vista está que es muy alto, hablas perfectamente, sí que en el escrito tienes que dedicarle un poco más de tiempo, pero has escrito frases que tienen mucho nivel. Así que enhorabuena, muchas gracias y nada, hasta luego. Gracias a ti. Gracias. Adiós, un Adiós. beso.